Ya está con nosotros el analista político y económico Víctor Hugo Chávez, con quien tenemos el grato placer de darle la bienvenida. Víctor, como siempre, muchísimas gracias por estar acá en Televisión Universitaria. Víctor Hugo, te hemos convocado porque esta semana estamos tratando la crisis del movimiento obrero, la crisis de los movimientos sociales. El tema precisamente que nos ha convocado es precisamente la división que existe al interior de la Confederación Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia. Y bueno, como tú tienes una experiencia importante, no solamente en el área económica y política, sino también en la parte histórica, queremos analizar qué pasa, qué está pasando con el movimiento obrero, con el movimiento campesino, y bueno, y si existen todavía los movimientos sociales. El movimiento campesino ha ido emergiendo a partir del 52 como una realidad política y se plasma en el escenario institucional en 1979 con la creación de la CSUCB. Es uno de los movimientos que plantea la Asamblea Constituyente junto con el CITOB allá por los años 90 y que se manifiestan en la Asamblea Constituyente. Es uno de los grupos que conformó el denominado Pacto de Unidad. Una fuerza muy importante que ha participado de la Asamblea Constituyente y ha tenido una propuesta para que el momento, estamos hablando del 2001, había un censo nacional de población y vivienda en que Bolivia se autodefinió mayoritariamente como indígena originario campesina, luego ha reculado aquel dato para el 2012, pero aún estamos con los datos del 2011 en cuanto a la distribución del aparato estatal. La CSUCB ha tenido participación en el gobierno de Evo Morales, bastante participación, diríamos, ha habido todo un escenario de financiamiento de los movimientos indígenas, de ahí el Fondioc y el escándalo que le ha sucedido luego. Y en la actualidad hay dos corrientes que propugnan por la conducción de la CSUCB, una tendiente al gobierno, que es la que ha salido victoriosa del último congreso celebrado en el Alto, y la otra corriente que es afín al sector de Evo Morales. Diríamos que está dividido por intereses propios de los conductores de la CSUCB, pero me parece que eso no llega a las bases mismas porque las bases en realidad no se han beneficiado o perjudicado de estar en labor estatal, sí son los sectores que dirigen esta organización. Ahora, Víctor Hugo, es importante recordar que el movimiento campesino, el año 79, a la cabeza de Genaro Flores, tuvo una presencia muy fuerte y también llegó incluso a dirigir la Central Obrera Boliviana. Es decir, una organización netamente, digamos, propuesta o dirigida por obreros. Y la presencia de Genaro Flores ha sido determinante porque ha habido un movimiento campesino desde el año 79 que va consolidando el proceso precisamente, ya que el mundo bipolar cae precisamente, todos los partidos de izquierda, bueno, hay una situación de crisis de la ideología de izquierda y empieza a emerger el campo indígena como una propuesta alternativa. La Central Obrera Boliviana, constituida en abril de 1952, casi inmediatamente después de la gesta revolucionaria, ha tenido históricamente la conducción, y así lo es en sus estatutos, del movimiento minero. Es más, por estatuto, quien tiene que conducir la Central Obrera Boliviana es un minero, pese a que el sector minero ha tenido pues sus fluctuaciones de altas y bajas en la producción y en la importancia del escenario político y social de Bolivia. Lo que sí ha ido creando o ampliando su predominancia es el sector campesino, no solamente el sector campesino rural altiplánico como era en un principio, sino también se ha expandido al área oriental donde efectivamente existen trabajadores de la tierra, es un tipo de relación muy distinto. Pero es indudable que el sector del Chapare ha sido inundado con sectores campesinos migrantes en la década de los 70 y 80, particularmente después del Decreto Supremo 21060, y cuantitativamente es un movimiento muy amplio el sector campesino.
Cualitativamente aún no puede conducir la Central Obrera Boliviana por el tema estatutario y porque la visión que se tiene en la COP es que debe conducirse por un sector minero, ya que la COP pues, ha sido establecida cuando todavía se tenían las posturas de nacionalización de las minas de Patiño. O sea, estamos hablando ya pues con un rezago mínimo de 80 años en cuanto a la estructura misma de la Central Obrera Boliviana, y ese es el motivo que la conducción dirigencial oficial del movimiento de obreros de Bolivia, de trabajadores de Bolivia, es ejercido por la COP y no así por estos dos grupos mayoritarios que identificamos, uno en el sector campesino y otro también mayoritario con el sector gremial, que tampoco tiene la posibilidad de conducir la Central Obrera Boliviana, y por eso se habló en estos 2 últimos años de la creación de una nueva organización paralela a la Central Obrera Boliviana. Ahora, el movimiento campesino, te decía, el 79 tuvo una presencia muy fuerte. Continuó, digamos, con 13 miradas, porque se expandió la defensa de la tierra, la defensa de la identidad. Creció muy fuerte con Felipe Quispe, el Mailcu. Alejo Vélez en el sector, digamos, de Cochabamba, en el sector quechua, y el señor Chávez en Santa Cruz, en la CIDOB, ¿no es cierto? O sea, ha sido un movimiento muy fuerte, que ha tenido muy fuerte presencia en nuestro país, pero que hoy en día está en un proceso también de decadencia. Ya estuvo cuantitativamente en decadencia. Si hacemos números, en el Censo Nacional de Población y Vivienda del 2001, con el que se hizo la Asamblea Constituyente y la Constitución actual, la mayoría del pueblo boliviano estaba autoidentificada como indígena, 64%. Pero esto reduce ostensiblemente a menos del 36% en el Censo Nacional de Población y Vivienda del 2012. Todavía obviamente no tenemos los resultados del censo 2024. Pero, Víctor Hugo, aquí hay que hacer un pequeño paréntesis. La primera encuesta que tú mencionas, había una efervescencia del movimiento indígena. Entonces todo el mundo se identificó como indígenas, citadinos, yo soy... O sea, había una fuerza. ¿Qué es lo que sucede posteriormente? Se indican que los sectores populares, los sectores indígenas, habían crecido en su economía y habían pasado a la clase media. Es decir, entonces ya en la clase media, en el segundo censo, ya no querían identificarse como indígenas. No solo eso, sino también que los sectores medios de clase media, que en principio apoyaron así, a brazo partido, a que hay un cambio, una transformación, y por ello se autoidentificaban como también descendientes indígenas, en fin, ahora en ese periodo del primer gobierno de Morales sufrieron un desencanto, porque los importantes puestos de conducción del Estado fueron reservados en algunos casos para sectores que se disfrazaban de indígenas o que eran indígenas, pero el discurso indígena era absolutamente predominante en cualquiera de sus vertientes. La población ha entendido aquello y justamente Álvaro García Linera, después del censo de 2012, escribe un libro, y yo lo voy a decir en palabras bien comunes, lloriqueando respecto a los resultados del 2012, porque dice, no, se ha equivocado la población boliviana, que no, que sí son indígenas mayoritariamente. ¿Y por qué? Porque el desencanto ya para el 2012, que eran 6 años de gobierno del MAS, significaba que había una suerte y que en la actualidad existe sobre representación del área rural, con apenas el 30% de la población aproximadamente en el sector rural, se tiene más del 50% de representación en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Eso está matemáticamente documentado y establecido. Es decir que con apenas escasa población tienen el control de la Asamblea Legislativa, y por eso es el desajuste que tiene la representación boliviana y en el fondo la democracia boliviana, porque no se acomoda a los datos reales del Censo Nacional de Población y Vivienda del 2012, y me temo mucho que tampoco del siguiente censo, que es del 2024. Ahora, el tema se presenta en lo siguiente: hay congresos campesinos, no se entienden, se agarran a silletazos, a puñetes, a patadas. Parece que lo hemos visto, esto se han dividido, el Pacto de Unidad se divide, se crea otra confederación de campesinos, con miras precisamente al congreso que se va a llevar el próximo mes. Esta situación hace ver, o parece que fuera solamente por pugnas internas y de intereses particulares.
Sí, y en realidad no vamos a descubrir el agua tibia cuando vamos a decir que los grupos pugnan por poder. Se pelean por poder de representación, en el caso de la actual CSUTCB oficial, porque indica que es la oficial que además pertenece o es afín al gobierno de Luis Arce. Y la otra, la paralela, supongamos que va a ser así, o suponemos que va a ser así, va a ser al fin a Evo Morales, también por los mismos intereses de los conductores. Y en realidad están en un escenario ya de discrepancia, como retrotrayendo a la lejana época de la Revolución Rusa, están retrotrayendo a los cuadros de pugnas de cuadros, pero no de masas. Vamos a utilizar esa categoría. Qué interesante, pugna de cuadros, pero no de masas. Sí, es una pugna de cuadros, pero no de masas, porque las masas campesinas, obviamente que no les afecta esa pugna individual, excepto que, claro, podrían ser eventualmente o consideradas que puedan ser conducidas con una suerte de rebaño, y no lo son. Pero la dirigencia piensa que así lo es. Ahora, quisiera que podamos ver con qué base social campesina se apoya Evo Morales, porque una vez que se decreta o dicen que va a haber el bloqueo de caminos para el pasado 1 de este mes, tuvieron que posponerlo para el 16. Ahí tenía que haber una fuerza entre la posición de Evo Morales y Luis Arce, es decir, entre las facciones campesinas. Pero Evo Morales dice, bueno, a ver, un momentito, no es bueno entrar al bloqueo, veremos qué pasa. ¿Será que Evo Morales está también huérfano ya de los sectores campesinos? Evo Morales ha, en mi criterio, retrocedido a la fuerza que tenía más o menos entre 1998 y el año 2000, antes de la Guerra del Agua. Es decir, que su único sector base, leal y serio de Evo Morales para el momento, hoy, es el sector del Chapare, justamente como lo fue en el periodo que indico, 1998-2000. Los demás otros sectores ahora se muestran tan poco creyentes, tan escépticos como en su momento lo fueron. Ya no tiene Evo Morales la fuerza aglutinadora que en su momento en el gobierno, por ejemplo, que le ha llegado a conducir durante tantos años, ha logrado tener el apoyo campesino, indígena, en fin. No, ya no. Pero al parecer Evo Morales no se percata de ello y piensa aún que es un líder nacional del sector campesino. La realidad le ha obligado a suspender las movilizaciones de bloqueo que se tenían programadas desde el 4 de septiembre. La realidad. Y claro, para no hacer un bloqueo que resultaba exiguo, porque varios sectores no iban a apoyar el bloqueo, ha tenido que retroceder y el paro se dice va a darse para octubre y que no fue para perjudicar. Eso es falso. Cuando Evo Morales quería bloquear y tenía la fuerza, bloqueaba la carretera y lo hacía sin el mayor pudor. En la actualidad seguramente tiene incluso sectores encontrados en su propio Chapare, pero claro, él sabrá definir ya no como el líder de los campesinos, como apenas sí el líder de un sector de los cocaleros, como lo fue en 1998. Ahora, esta situación hace de que otras organizaciones, instituciones, se vean afectadas si se va a dar un bloqueo de esta naturaleza, porque dicen, bueno, al final son disputas internas, o sea, no hay una visión de, digamos, reivindicación social, de denuncia, de una posición política que pueda colmar o interesar a todo el pueblo boliviano. Bueno, parecen dos sectores que son netamente del movimiento al socialismo. Precisamente ese es el problema que tuvo para seguramente no lanzar el bloqueo. Esta es una pugna por el liderato que quiere ser afín al gobierno o ser afín al MAS en su sector Evo Morales, pero no es una reivindicación del sector campesino en general. Vale decir que el sector campesino en general, lo que hablábamos, las masas no encuentran un norte del por qué van a ir al bloqueo, como en otros momentos podrían haberlo hecho con Genaro Flores o Felipe Quispe, que tenían reivindicaciones como sector campesino, no como liderato. Entonces, ese es el principal problema de que Evo Morales no está siendo capaz de encontrar un norte político que le permita generar un liderazgo en el sector campesino pleno, y se queda con lo que tiene, el Chapare, que no le va a permitir más que bloquear la zona de la carretera Santa Cruz-Cochabamba, y nada más. El resto del país va a estar transitable sin ningún bloqueo de importancia. Ahora, ya para concluir y agradecerte, Víctor Hugo, aquí la posición del presidente Luis Arce
bueno, en términos políticos es ambigua. Es decir, él se aferra a su investidura de presidente y bueno, no opina, no dice nada, no absolutamente nada. Dice, bueno, yo tengo que trabajar, mirar en las elecciones son muy prematuramente, pero sin embargo Evo Morales busca pincharle, busca provocarlo, le dice, no, usted ya está en campaña, ¿qué está? Bueno, es una situación ambigua, ¿no? El problema de Arce, del presidente Arce, es que no está pudiendo dar solución a los temas económicos. ¿Cuáles son? La reducción ostensible a casi cero, porque no sabemos cuál es el dato de las reservas internacionales netas. No sabemos si tiene o no reservas internacionales netas el Banco Central de Bolivia, porque no publica sus boletines como lo hacía hasta marzo o abril del presente año. Vale decir que ahí hay una especie de secreto totalmente prohibido con la transparencia que debe actuar el Banco Central de Bolivia. Primera razón. La segunda razón la sentimos en las calles. No hay dólares en circulación, lo cual lleva a lo que se sienta los días, en los fines de semana por la familia, en especial por la esposa, en el sentido de que hay un incremento notable de los precios de consumo de artículos de primera necesidad, que son los bienes que se llevan los sábados a la casa, al inmueble, al domicilio. Hay un incremento y en eso no se puede negar diciendo que por el contrario hay una especie de bonanza y que hay una deflación, cuando en lugar hay una inflación. Que debe ser sincero el gobierno, si quiere encontrar soluciones debe sincerar la economía y darnos los datos reales con los cuales se trabaja. Ni siquiera el neoliberalismo ha ocultado datos. El Banco Central de Bolivia, el ministro de Economía, Montenegro, que se ufana en el tema conceptual teórico, en dar modelos macroeconómicos y econométricos, en la actualidad no dice nada absolutamente de la ausencia de dólares y la afectación a toda la economía boliviana, interna y de producción, también de exportaciones y de importaciones, que significa la carencia de dólares libres en el mercado. Bien, como siempre, quiero agradecerte, Víctor Hugo, la presencia aquí, la buena voluntad de estar en los estudios de televisión universitaria. Muchísimas gracias. Sandro, gracias. Muchas gracias a ti. Muchísimas gracias. Hemos estado con Víctor Hugo Chávez, él es docente de nuestra universidad, analista económico, analista político y bueno, tiene una visión histórica muy importante.